Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, conversó con René Gastelumendi sobre el contexto jurídico peruano luego de los últimos sucesos vinculados al caso del mandatario. Además, agregó que a nivel regional existen muchos ministerios públicos politizados y que Perú debe tratar de tener la suficiente prudencia para no perder el norte. Maldonado acotó que las intervenciones de los abogados defensores sobre las investigaciones del Estado tienen una gran capacidad para utilizar sus conocimientos de forma parcializada e interesada. Por otro lado, se refirió a la ausencia del Tribunal Constitucional ante las diversas controversias con respecto a la Carta Magna. ¿Cómo salimos? O sea, ¿cómo explica usted, por ejemplo, sus reuniones familiares que lo deben acosar como abogado y preguntarle todo el tiempo qué piensas de esto, lo otro? Todas las opiniones discrepantes, ¿no? Uno escucha, estoy seguro que lo acosan, señor Maldonado, con preguntas familiares en los almuerzos. No me cabe duda que lo abordan con preguntas. Que salga un constitucionalista y diga que sí procedería a la suspensión, que el artículo 117 es abierto, sale otro constitucionalista. Estamos hablando de vacas sagradas, ¿no? Como María Elena Ledesma, como Eloy Espinosa Saldaña, Blume, con opiniones distintas. ¿Cómo hacer porque uno tiene para todos los gustos? Entonces, ¿cuál es la opinión ganadora? Mire, es difícil decir o tener la autoridad de decir cuál es la opinión ganadora, pero sí lo que es importante advertir es que nos encontramos en un contexto político de gran crispación social, de extremos radicalizados, donde la verdad puede ser la primera en ser sacrificada. Y específicamente en el marco de esta dinámica de los procesos que usted describe muy bien en la forma como lo hace, lo que observamos es una suerte de lo que se conoce como guerra jurídica, ¿no? Como lawfare, o sea, acusaciones de unos contra otros, donde como un denominador observamos el uso, por ejemplo, del concepto de la lucha contra la corrupción como recurso normativo de poder estratégico frente a la autoridad. Unos y otros se acusan de corruptos, y bueno, todo esto contribuye, vuelvo a decirlo, a la situación de extrema radicalización, de crispación social, de desconfianza, donde es muy importante, precisamente, dado el contexto político y social, que las instituciones de justicia sean lo más rigurosas en su actuación y no caigan en la tentación de convertirse en actores políticos. Y ese me parece que es el gran desafío del momento, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Lo digo de cara al modesto conocimiento que tengo en la región. Yo veo ministerios públicos politizados, lo veo en Nicaragua, lo veo en Venezuela, lo veo en Bolivia, en la izquierda, pero también en la derecha, en El Salvador, sistemas de justicia cooptados, neutralizados, en Brasil de alguna manera. Entonces, acá es muy importante que en el Perú tratemos de tener la suficiente prudencia, me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial, para no perder el norte, ¿no? Hemos tenido, como usted lo sabe, muchísimos problemas y más graves que los países que he narrado, pero sin embargo, el sistema de justicia peruano, sin ser perfecto y siendo estando en la necesidad de ser muy perfectible, no ha incurrido en esos graves errores que le he mencionado de politización extrema, de instrumentalización por el poder político aún. Hay que tener cuidado con eso. Yo diría que ese es el primer gran desafío. Claro, pero quienes sí politizamos, y hablo también, politizamos, todos somos los periodistas y los propios políticos y los políticos de diversas orillas, porque es interesante, y para eso sirven algunos troles de las redes, cómo sacan abogados de las personas que antes estaban o siguen en el banquillo de los acusados, pero no estaban en el ojo público, ¿no? Como Keiko Fujimori o Vizcarra o Humala, cómo los abogados cuestionaban el testimonio de los colaboradores eficaces y ahora esos mismos abogados consideran los testimonios de los colaboradores eficaces respecto a Castillo como sagrados, ¿no? Entonces, también uno ve cómo una fiscal de la Nación anterior, como Gladys Echaíz, no investigaba al presidente Alan García en ese momento, ahora sí lo investiga. Entonces se ven dobles raseros por todos lados en esta guerra jurídica, gran término el que ha puesto sobre el tapete hoy, en esta guerra jurídica, ¿no? Sí, lo que se ha observado en los últimos años, sobre todo en el contexto de las investigaciones que ha hecho el Estado a través del Ministerio Público y del Poder Judicial en graves casos de corrupción, y en respuesta a ello las intervenciones de los abogados defensores, es respecto de estos últimos una gran capacidad para utilizar sus conocimientos muy amplios del derecho penal, por ejemplo, del derecho procesal penal, para usarlos en forma parcializada, en forma interesada, es decir, desnaturalizar su contenido científico. Es lo que hemos observado en diversos casos.
acuden a los títulos y al prestigio de ser notables juristas en lo penal, en lo procesal penal, pero simplemente para dar una interpretación jurídica a las normas penales. Exactamente. Bueno, y la verdad es que eso ocurre, bueno, eso es un tema aparte, pero eso ocurre porque lamentablemente la profesión del abogado en el Perú no está en absoluto siendo regulada debidamente, ni siendo objeto de una supervisión debida por parte de los órganos gremiales. Recuerdo, hace unos años una abogada famosa trató de incorporar los elevados estándares de la American Bar Association al Colegio de Abogados de Lima y no pudo hacerlo. Hasta el día de hoy eso ocurre. O sea, hay una impunidad total respecto de la conducta de los abogados en el Perú. Y sabemos que hay estudios de abogados, inclusive, que han logrado afectar, neutralizar, por ejemplo, de manera concreta, la política criminal del Estado peruano en materia de lucha contra el lavado de activos. Recordemos entonces que estos hechos han pasado y siguen pasando. Pero eso es un tema aparte, pero lo que quiero decir es que los abogados deberíamos tratar de ser un poquito más rigurosos y más honestos. Estas declaraciones de los abogados se producen en auxilio de una clase política caracterizada por su hipocresía política, ¿no? Hay que decirlo totalmente. La hipocresía y el cinismo político es lo que caracteriza a los actores políticos peruanos en este momento, en su gran mayoría. Muy pocas excepciones conozco. Claro, porque además los mismos argumentos, ¿no? Persecución política, Ministerio Público politizado, operadores. Me acuerdo que cuando Vizcarra estaba en el poder hablaban de que el Ministerio Público era parte de la coalición vizcarrista, ahora hablan de que el Ministerio Público es parte de la coalición de la DBA, ¿no? O sea, todo depende del cristal con que se mire y el investigado de turno. Por eso es muy importante que las instituciones de la justicia, me refiero al Ministerio Público como institución y al poder del Estado, que es el Poder Judicial, actúen escrupulosamente con apego a la ley. Esto es posible de hacerse. La ley puede ser interpretada de una manera correcta, hay criterios de interpretación y puede ser aplicada también de manera correcta. Las posibilidades de subvertir el orden jurídico, por supuesto, existen, pero afortunadamente en el Perú lo que se ha observado en los últimos años, a pesar de todos los problemas, es un sistema de justicia que cada vez se fortalece más. En particular, los aportes en la Corte Suprema por magistrados como César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga, a todo lo que es el tema de prisión preventiva, de jurisprudencia, ¿no? Sirve de jurisprudencia. Le quiero hacer estándares, ¿no? Y de estándares, ¿no? Estándares, claro. Le quiero hacer 3 preguntas concretas. La primera es, para usted, lo más imparcial posible, ¿hay suficientes elementos probatorios o indicios como para que si el presidente Castillo no fuese presidente, podría tener prisión preventiva o preliminar, o para determinar cierto grado de culpabilidad directa en Pedro Castillo? Yo le diría, estimado René, que el Ministerio Público tiene un caso sólido contra Castillo. No es un caso inventado, no es que al Ministerio Público se le ha ocurrido todos estos hechos que se van conociendo diariamente y que ya lesionan la legitimidad del presidente y, por supuesto, su escudo de protección, que es el principio de la presunción de inocencia, que no es un concepto estático, sino dinámico, y, por supuesto, solo vencido en el momento de la sentencia condenatoria. No estamos diciendo otra cosa. Pero ahí hay un caso sólido, y ese caso debe terminar necesariamente en una sentencia condenatoria. Ahora, por supuesto, usted ha hecho referencia a la posibilidad de la aplicación de las medidas de coerción personal, tales como detención preliminar o prisión preventiva. Bueno, eso sería posible que ocurra solo una vez que Castillo deje de ser presidente, porque tiene actualmente la protección que le brinda el artículo 117 de la Constitución y otras protecciones sobre inmunidades de esta naturaleza. Pero veo un caso sólido para usted. Sí tiene un solo ejemplo, que sea un ejemplo muestra que llega hasta Castillo, que uno podría decir, sí, Castillo, todo indica sería culpable de tal delito. Mire, las hipótesis con las que está trabajando el Ministerio Público en el presente caso, colusión agravada, tráfico de influencias agravado, organización criminal, simplemente representan en lo jurídico hechos concretos que todos conocemos. Y en este sentido, Castillo no ha sido creativo respecto a sus predecesores. Es decir, ha repetido muchas veces de manera burda el mismo patrón. Todos sus predecesores realizaron los actos delictivos que están investigados o no, rodeados de su círculo más cercano. Castillo es exactamente lo mismo. Es decir, lo que se observa es un patrón recurrente en virtud del cual hay una interacción asimétrica entre personas que tienen un acceso único al poder, donde las relaciones entre los intereses económicos y los intereses políticos se juntan para lograr decisiones puntuales a su favor, que van desde decretos de urgencia a la aprobación de obras y licitaciones, el favorecimiento a determinadas personas, lo que solo puede ocurrir si hay una dinámica de esta naturaleza. Es decir, hay suficientes indicios, yo creo, reitero, para procesar a Castillo. No hablo en el sentido de fase preparatoria, hablo en el sentido de investigación como está ahora en fase preliminar, pero creo que el caso del Ministerio Público se va fortaleciendo y por eso es muy preocupante
observar lo que ha hecho la fiscal de la Nación, porque no es un caso débil, es un caso fuerte si se mantiene en el foro jurídico, en el foro legal. La penúltima pregunta, brevísimamente. ¿Se podría crear una especie de audiencia, o sea, digamos, acelerar la participación del Tribunal Constitucional de alguna manera, haciendo ingeniería jurídica, para que se pronuncie más rápidamente sobre todas las controversias sobre la Constitución? Bueno, acá el Tribunal Constitucional, no solo me refiero no me refiero estrictamente a la obra, pero como institución en general, sobre todo en el contexto de Vizcarra, se ha lavado las manos. Es parte del problema en el sentido de que no ha aclarado las situaciones, por ejemplo, en donde se puede aplicar o no la incapacidad moral permanente, etcétera. Y por supuesto, creo yo, respondiendo concretamente a su pregunta, que claro, el Ministerio Público, por ejemplo, en vez de acudir a esa forma de denuncia constitucional ante el Congreso, tenía o pudo haber tenido o tiene incluso la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Pero aun cuando no lo hiciera el Ministerio Público, el Congreso o ciudadanos pueden tener esa potestad. Es el Tribunal Constitucional el último intérprete de la Constitución. Y es el claro, pero se demora mucho, pues. Se demora mucho en pronunciarse y se puede pronunciar ya cuando los hechos están consumados. Bueno, esa demora es deliberada. Mire, René, yo creo que la demora obedece también a un cálculo político. Y hace parte de este lavado de manos, donde estos señores se sitúan en una ventana o en un balcón y ven cómo en la calle los asuntos públicos están cada día más crispados, más violentos, más confrontados, más radicalizados. Fíjese usted lo que está apareciendo con este actor Antauro Humala, las barbaridades que está diciendo, en fin. Es decir, yo creo que estamos en un momento clave donde se plantea la necesidad o de fortalecer el Estado de Derecho como única vía de salir de todos esos problemas o de no hacer nada y irremediablemente el Estado de Derecho se debilite y termine siendo capturado por radicales de todo extremo, de derecha e izquierda. Claro, pero qué buena llamada de atención. O sea, el TC deliberadamente se demora, ¿no? Debería haber una exigencia ciudadana a que se pronuncie más rápido, ¿no? Porque podría zanjar tantos temas. La última pregunta. La denuncia contra Patricia Benavides en el sentido de haber cambiado a la fiscal que investiga a su hermana también es grave, ¿no? Ojo, ¿o no? Sí, no, esos hechos son graves. Pero nuevamente, acá hay que apoyarnos en investigaciones serias, rigurosas. Yo no, por ejemplo, confiaría tanto en la denuncia que le han hecho los abogados vinculados al presidente o a cierto congresista vinculado al gobierno. Pero sí confío mucho, por ejemplo, en plataformas independientes de investigación, como los tiene la República, u otras como, por ejemplo, IDL Reporteros. Y esas, o por ejemplo, opiniones autorizadas como la de Luis Pázara, que han demandado a la fiscal de la Nación que dé respuesta a la ciudadanía sobre esos graves hechos. O sea, proteger a una hermana que recibió coimas del narcotráfico es gravísimo, pues. Eso es intolerable. Esta señora no puede pretender levantar la bandera de la lucha contra la corrupción y a la vez hacer lo mismo. Pero acá hay que preguntarle también a la Junta Nacional de Justicia cómo así eligieron una persona con esos antecedentes. Yo creo que hay una responsabilidad también de la Junta Nacional de Justicia, porque no toda la Junta Nacional de Justicia es coherente, digamos, representa el concepto de una justicia diferente, que es la que esperábamos todos después de haber sido disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura. Clarísimo, clarísimo, doctor Antonio Maldonado. Ya conversaremos más adelante con mayor detenimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias. A usted, las gracias por su amable invitación. Buenas tardes. Gracias. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, en donde menciona que el Tribunal Constitucional se ha lavado las manos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.